Algo que nos deja perplejos e intrigados son las noticias o los casos que suelen tratar sobre crímenes sin resolver, y que con el pasar de los días, de las semanas o de los meses no se logra identificar quién o quiénes perpetraron tales actos o cuáles eran las intenciones para hacerlo. Sin embargo, existen unos poquísimos casos en que en algunos crímenes se presentan algunas pistas que intentan generar una tenue luz en medio de un panorama lleno de oscuridad, conformado por una trama llena de enigmas y misterios. Pero a veces, esos indicios, en vez de revelar una claridad sobre los casos, lo único que producen son confusión e intriga, llegando a convertir esos aspectos en un completo misterio que puede contener incluso tintes mórbidos y rocambolescos. Y eso es lo que ahora apreciarás a continuación, sobre un extraño acontecimiento que lleva por lo menos 32 años sin resolverse y que ha puesto a dudar a más de uno si verdaderamente el protagonista de esta historia tendría graves problemas de estrés o trastornos mentales, si se trató de un imprevisto crimen o si por el contrario hubo algo sobrenatural que acabó con la vida de aquel hombre. La historia sucedió en la ciudad de Anshausen, Alemania. Un hombre llamado Gunther Stoll trabajaba como técnico en industria alimentaria por aquel tiempo en la misma ciudad, y por lo que se conoce, antes de mediados de la década de los 80, era un hombre muy gentil, amable y caritativo. Siempre saludaba a sus vecinos, se preocupaba de la limpieza de su casa y su auto, asistía a cultos religiosos y tenía una relación envidiable y amorosa con su esposa, con quien llevaba muchos años de casado. Todo parecía ir de maravilla en la vida del señor Stoll, pero todo esto cambió de manera audaz a inicios de 1984, cuando sus vecinos y su misma esposa comenzaron a notar que verdaderamente estaba pasando por un momento de profundos cambios en todos los aspectos de su vida. De un momento a otro, el señor Stoll permanecía como un ermitaño dentro de su casa, y cuando su esposa no se encontraba en la vivienda, corría las cortinas de las ventanas y atrancaba las puertas con candados o trancas de madera, y desaparecía las llaves de las cerraduras. Algunas veces trataba de salir de su casa, pero rápidamente entraba corriendo a encerrarse en su habitación matrimonial, justificando que algo o alguien quería hacerle daño afuera. Debido a sus constantes faltas en su trabajo, fue despedido, y aunque sus familiares y amigos más cercanos le insistían con frecuencia que buscara de alguna ayuda psiquiátrica, él siempre se negó a tomarla, manifestando que se encontraba bien. Pocas veces, Gunther Stoll tenía momentos de lucidez y parecía que volvía de nuevo aquel hombre de apreciado carácter, pero otras veces su paranoia era tan intensa que en ocasiones procuraba gritar y llorar encerrándose en la cocina o en el baño, pese a la inminente preocupación que tenía su esposa. En ciertas ocasiones, cuando su esposa le preguntaba sobre qué era lo que le sucedía, rápidamente contaba que se sentía perseguido por ellos, que eran malos, perversos, siniestros y que no descansarían hasta verlo muerto. Pero cuando la señora Stoll preguntaba con desesperación quiénes eran ellos, Gunther callaba, se iba para la sala y comenzaba a mirar por las ventanas, como si esperara a que ellos vinieran por él en algún momento. Esta situación sucedió varias veces entre los meses de julio a octubre de 1984. Su esposa se preocupaba mucho por la actitud de Gunther, pero otros familiares cercanos se limitaban a decir que lo que él sufría eran episodios de estrés postraumáticos por la pérdida de su empleo, o lo que tal vez padecía eran episodios de bipolaridad, a pesar que durante su vida no había sido diagnosticado con algún trastorno mental. Sin embargo, lo más extraño y siniestro de esta historia sucedió el 25 de octubre de 1984, cerca de las 11:11 de la noche. Gunther
se encontraba postrado en su sillón viendo televisión, mientras que su esposa se encontraba en cama durmiendo. De un momento, aquel hombre se levanta del sillón sobresaltado y con tono fuerte dice: "Jetzt geht mir ein Licht auf". Ahora lo entiendo. Toma un trozo de papel y sobre él anota los siguientes caracteres: Joxe. Pone el mensaje en una mesa de noche, se pone sus zapatos, sale de la casa sin despedirse de su esposa y luego se sube a su auto y arranca con rumbo desconocido. A partir de aquí, lo que se sabe sobre la ruta que tomó el señor Stoll lo conocemos por las versiones que dieron sus vecinos y algunas personas que se toparon con él por casualidad. El perturbado hombre se dirigió hacia una taberna a la que asistía con regular frecuencia en Wilsdorf y pidió una cerveza. Sin embargo, cuando estaba consumiendo la bebida, pierde el equilibrio y se cae de su silla golpeándose fuertemente en la cara. Se levanta y sale corriendo del establecimiento. Las personas que allí se encontraban manifestaron que Stoll ni siquiera estaba ebrio o estaba teniendo actitudes extrañas antes del incidente. Después, se dirigió hacia otra población, específicamente a Haregar Silva, el lugar de origen del señor Stoll. En ese lugar, tocó en la casa de una antigua vecina de crianza y le pidió con insistencia que lo dejara pasar para hablar sobre algunas cuestiones religiosas. Más o menos, era la 1 de la madrugada. La señora que vivía con su marido en aquella casa le impidió la entrada a su domicilio, alegando que ya era demasiado tarde, a lo que Gunther Stoll, según contó la vecina, empezó a decir un montón de frases sin sentido y enfatizó que terribles incidentes y desgracias ocurrirían esa noche. Después de esa desapegada conversación, Gunther Stoll se montó nuevamente en su vehículo y desapareció. 2 horas después del último incidente, se reportó a la policía sobre un extraño accidente que había ocurrido en el área de Hartnosich, en la autopista 45, en donde se indicaba el accidente de un carro que se encontraba incrustado en una cuneta y que al parecer había un herido. El hallazgo lo hicieron 2 camioneros que fortuitamente pasaban por esa carretera, una de las vías menos transitadas de esa región. Cuando llegaron los peritos al lugar de los hechos, identificaron al lesionado como Gunther Stoll, quien se encontraba consciente, estaba totalmente desnudo y tenía fuertes lesiones en la cabeza y en tejidos blandos. Cuando la policía comenzó a interrogarlo mientras llegaba el equipo de emergencias, Stoll comentó que él no viajaba solo, que estaba con un número indeterminado de hombres, pero que salieron del auto hacia la carretera. Sin embargo, esas serían las últimas palabras de Gunther, pues falleció por la gravedad de sus heridas en el transporte ambulatorio camino hacia el hospital. Pero lo más extraño comienza después del deceso de Stoll. Según el acta de defunción, se confirmó que aquel hombre presentó las terribles heridas producto de un arrollamiento causado por un vehículo en movimiento, y no fueron producto de un accidente en su propio auto como inicialmente se creía, y que alguien o algo había depositado el cuerpo del señor Stoll en el vehículo siniestrado. Sin dudas, algo muy extraño que no cuadraba para nada en esta historia. Además del comportamiento errático que tuvo el señor Stoll, llama mucho la atención esa enigmática inscripción que dejó en su casa antes de partir. Nadie, pero absolutamente nadie, ha podido descifrar o aclarar el significado de esas misteriosas letras. Primero, algunos investigadores trataron de averiguar qué significaba realmente Joxe. Indagaron con varios especialistas de diversas lenguas si conocían esa palabra, pero los resultados fueron deficientes. Incluso se hicieron varias genealogías sobre el origen de la palabra, pero las derivaciones no significaban algo o no tenían algún sentido y o contenido, aunque algunos expertos aseguraron que esa era una antigua forma de llamar al yogur en buena parte del suroriente europeo
en la época del medioevo. Más tarde, se dedujo que los caracteres escritos por Stoll no eran solo letras, sino que había un número. En este caso, era el número 6, y pronto se dijo que este era el nombre de una emisora de radio rumana de amplio margen nacional. Pero otros afirman que los caracteres no son letras, sino que son números, y lo manifiestan cuando giran al revés la inscripción. Así se pueden apreciar una serie de números que muchos relacionan como una contraseña de algo muy importante para el señor Stoll. Pero, ¿qué era? ¿Por qué lo ocultó de una manera tan encriptada? ¿Hacia quién iba dirigido? Sin embargo, buena parte de los especialistas y aficionados a este caso manifiestan que los números pertenecen al serial de una placa o patente automovilística, que, tal vez, sería la pista del vehículo que accidentó al señor Stoll. Pero, ¿cómo pudo predecir con una anticipación de 4 horas el vehículo que lo iba a atropellar? ¿Será cierto que pertenece a un vehículo particular o a otro de mayores dimensiones? La incógnita todavía se mantiene. Algunas personas aseguran que lo que verdaderamente ocurrió fue el resultado de una enfermedad mental maltratada. Ese día, Gunther Stoll comenzó a sufrir episodios críticos de paranoia antes de la medianoche, y se evidenciaba por su comportamiento errático y las incoherencias que decía. Después de conversar con su vecina, muy probablemente se dirigió hacia la ruta 45, detuvo su auto y, posiblemente, comenzó a andar por la carretera desnudo. De un momento a otro, algún vehículo que pasaba por la zona no alcanzó a ver al señor Stoll y lo atropelló, causándole las múltiples lesiones. Tal vez la persona o las personas que se encontraban dentro del vehículo que colisionó a aquel hombre entraron en pánico y, en vez de llamar a las autoridades, quisieron alterar la escena del accidente y depositaron el cuerpo del señor Stoll en su vehículo. Pero de aquí también surgen muchos interrogantes. ¿Por qué el señor Stoll estaba desnudo? ¿Se quitó la ropa voluntariamente o fue despojado de ella? ¿La ropa se encontraba o no en su vehículo? ¿Por qué el auto del señor Stoll se encontraba en medio de una cuneta? ¿Por qué la persona o las personas que chocaron al señor Stoll no lo socorrieron de la manera más adecuada? Pero en sí, todo este caso es un mar de dudas e inquietudes. ¿Qué fue lo que por fin entendió el señor Stoll antes de salir de su casa? ¿Por qué el señor Stoll salió corriendo del bar? ¿Por qué quería conversar con una vecina de crianza en su pueblo natal y no lo hizo con su esposa? ¿Por qué tomó una vía que no era su ruta original y que tampoco conocía? ¿Quiénes fueron esos misteriosos hombres que, al parecer, estuvieron con el señor Stoll momentos antes del accidente? ¿Quiénes eran esas personas o seres a los que Stoll denominaba como ellos y que siempre lo perseguían para matarlo? ¿Verdaderamente el señor Stoll sufría problemas mentales o era víctima de alguna especie de acoso? Pero la pregunta más importante que se puede formular sobre este enigmático caso siempre será, por ley, ¿qué significan los caracteres Jokse? Sin dudas, uno de los casos más aterradores y abrumadores de toda Alemania. Si el video te gustó, dale like, comenta y comparte. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuentra los links directos en la descripción del video y espera a que la puerta del misterio se abra otra vez. Buenas noches.